Um, Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en un capítulo más de Ambientalismo Libre, junto a México Libertario. Como siempre, agradeciendo el espacio que nos dan para exponer las ideas de la libertad en materia de medio ambiente. Tenemos una gran variedad de videos y temas que ya hemos estado tocando y con gusto pueden entrar. Los invito a visitar nuestro canal y ver nuestra colección de diferentes temas que son de preocupación de muchas personas. Como siempre, ahora vamos a hablar de un tema también bastante interesante. No sé si se acuerdan, en los años 90 salieron muchas películas donde se mostraba que los indígenas eran muy amigables con el medio ambiente, especialmente antes de la llegada de los europeos, indígenas de aquí de América me refiero, ¿no? Y también hay otras películas que también muestran otros indígenas de otras partes del mundo que también supuestamente eran muy amigables con el ambiente. Y bueno, eso suena algo, pues no es la gran cosa. Sin embargo, muchos demagogos, muchos políticos han ganado elecciones, les ha aumentado mucho la cantidad de votos este discurso. De alguna manera quieren regresar, entre comillas, en el tiempo e instaurar lo que se hacía antes, lo que hacían los indígenas o antepasados en el continente americano. Tal es el caso que se ha manejado en Bolivia especialmente, pero también se está manejando en otros países. Ecuador, Chile también se está narrando el cuento este de que los indígenas eran muy amigables. Podemos ver Pocahontas, podemos ver Danza con Lobos, y vaya, dices, vivían en el paraíso, y los europeos desconsiderados con la naturaleza destruían todo. Según la ONU y la Organización para la Agricultura y Alimentación, en un artículo de 2017, dice, los pueblos indígenas se consideran a sí mismos conectados a la naturaleza y parte del mismo sistema que el medio ambiente en el que viven. Los recursos naturales se consideran propiedad compartida y se respetan como tales. Entonces, las mismas Naciones Unidas avalan ese tipo de cosas. Yo no sé hasta qué punto. Habría que primero definir qué son los indígenas. Si estudiamos un poco de historia y de geografía, nos damos cuenta que los indígenas de América no son más que asiáticos que cruzaron por el estrecho de Bering hace muchos años, durante una glaciación. Había hielo y cruzaron desde lo que es la parte noreste de Asia hacia el noroeste de Norteamérica y empezaron a bajar por ahí. Y luego, si nos vamos más atrás, los asiáticos son sedentarios, digo, perdón, son tribus de África, que también venían hacia acá, eran emigrantes africanos. Lo que nos lleva a esto, ¿por qué los europeos tienen que ser malos con el ambiente según esa narrativa? Porque todas las tribus han llegado, algunas se han establecido y otras han continuado, y han seguido el mismo proceso en todo lado, un proceso de dejar de ser nómadas para pasar a ser sedentarios. Al ser nómada, obviamente nómada, vas a ir por todos lados, no hay propiedad privada y vas avanzando y consumiendo lo que te encuentras en el camino. El sedentario es el que ya se queda en un solo lugar, aprende a cultivar, aprende a cazar en ciertas zonas, dependiendo de la temporada, y ya tiene un territorio conformado como pueblo, como tribu. Entonces, esa es la diferencia, pero en todos los casos el proceso es el mismo. Se llevó el mismo proceso en Europa y se llevó el mismo proceso en América. No hay diferencia, siguen siendo humanos. No quiere decir que los europeos sean más malvados, ¿no? Son diferentes etapas que cada uno vivió. Entonces, la desventaja del no sedentario, del nómada, era que constantemente no podía crear tecnología porque estaba más preocupado viajando. El sedentario empezó a crear tecnología y obviamente tuvo un impacto mayor porque se quedaba más tiempo en un área determinada. Tuvo que evolucionar y adaptarse a esa área y esa área se evolucionó y se adaptó al humano de esa época. Entonces en América el hombre llegó más o menos hace 12.000 años y durante ese tiempo se asentaron muchas civilizaciones, incluso algunas aparecieron y otras desaparecieron, para que más o menos se den una idea de lo que pasaba. ¿Por qué desaparecieron esas civilizaciones anteriores sin necesidad de que lleguen los españoles o cualquier europeo?
Bueno, para empezar, ¿por qué creemos que los indígenas eran amigables con el ambiente? Muchos se van a su religión, sus creencias, sus religiones, supuestamente les daban un respeto por la naturaleza, lo cual no es muy correcto, dependiendo la tribu o el grupo del cual se toque, porque son muchos. No podemos tampoco generalizar y decir todos los pueblos indígenas eran iguales. Cada uno era diferente y cada uno tenía una cosmovisión muy diferente. Pongamos algunos ejemplos. Según un libro de Martin Lewis en el 92, él dice que muchos de los indígenas los llevaba a la sobrecacería su misma ideología, su misma religión. Él hace una documentación de varios pueblos indígenas en todo el mundo y se da cuenta que sus creencias los llevaba a eso. Luego Brightman en el 93 descubrió que los Cree, la tribu Cree en Norteamérica, recompensaba, ellos tenían la creencia de que Dios les recompensaba por las cacerías, con más animales. Entonces, si yo mato un animal, Dios me va a dar otro animal. Entonces, cazaban más de lo que consumían para poder obtener más comida en el futuro. A diferencia de lo que en ecología hemos estudiado sobre poblaciones, obviamente si matas muchos animales, la población va a disminuir, pero en su ignorancia y en su creencia ellos creían que iba a aumentar. Luego, Shepard Kresh, en el 99, en su libro The Ecological India, también habla de tribus que pensaban que los animales se pasaban la voz. Si yo mataba un venado y otro venado veía, le avisaba a otros venados de que yo era un cazador y que tuvieran cuidado con mi descripción e incluso mi forma de cacería. Entonces había que matar incluso a los testigos, ¿no? Como la mafia. No podías dejar ningún venado vivo o animal vivo que te haya visto cazando porque podía avisarles a los demás. Luego, Andrew Eisenberg decía que los cazadores de bisontes también tenían matanzas grandes y muy fuertes porque pensaban que había reposición de individuos en el futuro de una forma religiosa, de una forma sobrenatural. Larry Skeward, en el 2002, describe también a indios norteamericanos que hacían quemas controladas en los pastizales, los cuales se salían de control y terminaban quemando mucho más de lo que ellos querían quemar. Thomas Headland, también en el 2002, habla de los indios en Indonesia que eliminaban la vegetación por diversión, nada más. Igual en Filipinas, los ACTA talaban árboles y contaminaban más que las naciones industriales de aquella época. Entonces, ya podemos ver una pequeña aproximación a nivel mundial de cómo era este asunto. En Norteamérica, también aquí en México, según Rivera Uria, en Teotihuacán había mucha erosión sobre, sobre explotación del suelo, mucho de lo que el hambre que pasaron y la desaparición de Teotihuacán tiene que ver con ese mal manejo del suelo. Agotaban los recursos, agotaban el suelo, ya no podían cultivar. Luego, el Instituto Nacional de Ecología también nos dice que los mayas deforestaron gravemente la selva, una gran sobreexplotación de la fauna, especialmente de aves. Agotaron el suelo, lo cual aumentó el hambre y ocasionó guerras civiles. Los aztecas también causaban muchas erosiones con su sistema de cultivo. Entonces, ¿por qué el indígena tenía este maltrato al ambiente, a diferencia de lo que se cuenta normalmente? Recuerden, lo que más proponemos nosotros en este programa es que la propiedad privada es la que cuida el ambiente, ¿ok? La propiedad privada es justamente la que maneja quién vive de qué y según eso de lo cual vive, lo va a cuidar. Ya hemos hablado mucho de eso. Por ejemplo, hay un estudio de la UNAM, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, perdón, de la Secretaría de Cultura, que habla sobre la tenencia de la tierra en México, en el México prehispánico, y nos habla de cómo los mayas tenían un sistema de propiedades comunales, pertenecían o a la comuna o al Estado, a los reyes, a los emperadores. Los aztecas también tenían diferentes tipos de tierra, con diferentes tipos de colores pintados, tenían mapas, y el más común era el calpulli. El calpulli era una tierra donde se asignaba un jefe de familia, esta va a ser tuya, siempre y cuando pertenezca a una agrupación. Entonces él no tenía poder total sobre ese territorio. Entonces el calpulli le pertenecía al calputlali, que era una especie de comunidad. En ninguna, según esta investigación de la UNAM, ninguna tribu prehispánica tenía un concepto formal de lo que era la propiedad privada como tal, desde el sur de México hasta el norte de México. Incluye las tribus de los
de los chichimecas, de todo el noroeste de México, en el sur, de los zapotecos, otomíes, totonacos. Todos ellos no tenían, y peor el norte de México, no tenían una clara identidad o una clara definición de propiedad privada, lo cual, como les digo, es la tragedia de los comunes. Yo voy a sacar el mayor provecho posible de esto, que pues, no es mío, y voy a tratar de mejorar mi vida a costa de los recursos, a costa de la propiedad de alguien más, o a costa de la propiedad de nadie, o del gobierno, lo cual ocasionó todo eso que les comenté en los ejemplos que les acaba de comentar. ¿Cuál es la solución? La propiedad privada empezó a mejorar la riqueza vegetal, la riqueza ecológica de los lugares. Ya lo hemos nombrado muchas veces en el índice de libertad de desempeño ambiental. Uno de los factores más importantes a evaluar es el respeto por la propiedad privada. Los países que respetan más la propiedad privada están mejorando y reverdeciendo sus países con manejos que le dan al poseedor de la tierra toda la autoridad de definir qué es lo que quiere hacer. Y normalmente la persona quiere vivir de lo que ofrece su ecosistema. Por lo tanto, lo cuida, lo maneja y hasta lo favorece y lo multiplica. Eso del cuento que nos dijeron de Danza con Lobos de Kevin Costner, que encontró una maravillosa sociedad que vivía en armonía total con la naturaleza, es mentira. No dejen que los demagogos utilicen esa narrativa para ganar más poder político incluso destruir la libertad de muchas personas, como en su momento estas culturas no dejaban que la libertad floreciera en su territorio. Es todo por hoy. Cuídense mucho y hasta la siguiente y que viva la libertad.